La compasión de Dios es generalmente celebrada, pero a muchos les molesta la idea de su ira. Piensan que si Dios es amor, nunca debería expresar ira. Sin embargo, esa idea es errónea, ya que su ira surge directamente de su amor. Algunos afirman que el Dios del Antiguo Testamento es airado y que el Dios del Nuevo Testamento es amoroso. Pero solo hay un Dios y se revela como Él mismo en ambos testamentos. Comencemos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Bendiciones para cada uno de ustedes, mis amigos y mis hermanos. Le damos gracias a Dios por habernos permitido llegar a un estudio más. Contentos porque Él es el que hace todo esto posible. Vamos entonces a poder estudiar juntos. Recuérdese que es súper importante que usted tenga su Biblia, que tenga su libro de estudio y también que por favor traiga algo con que tomar notas. Antes de poder estudiar, les quiero recordar a mis amigos y hermanos acerca del programa de oración Madrugando con Jesús, lunes, miércoles y viernes, 5 de la mañana, hora de California. Ahí está el número en la pantalla, usted marca ese número, entra su número de clave y puede participar con todos nosotros alrededor del mundo a través de WhatsApp, a través de llamada telefónica. Se puede compartir su petición y vamos a orar todos juntos para que Dios nos escuche. Bueno, vamos entonces a orar también nosotros para poder comenzar hoy sí de lleno con este estudio. Señor, una vez más, venimos ante su presencia, dándole gracias por permitirnos llegar a un estudio más a través de esta plataforma. Necesitamos, Señor, que nos perdone, porque queremos estar llenos del Espíritu Santo para poder entender, Señor, estas enseñanzas. Por favor, ayúdenos a poder, Señor, retenerlas, poder practicarlas. Gracias, bendito Dios, por estar con nosotros. Quédese con cada uno en el momento que vayamos a poder ver este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amigos, mis hermanos. Hemos venido hablando, ¿verdad?, del amor, todas estas lecciones pasadas. Si usted llegó al canal por primera vez, hay una lista donde usted puede estudiar todos estos temas. El tema de esta semana trata con la ira del amor divino. Ese Dios que es amor se enoja. ¿Pero por qué se enoja? Se enoja ante el mal. ¿Y por qué se va a enojar Dios? Bueno, precisamente porque Él es amor. Jesús mismo expresó una profunda ira contra el mal. Y el Nuevo Testamento registra numerosas veces la ira justa y apropiada de Dios. La ira de Dios es siempre su respuesta justa y amorosa contra el mal y la injusticia. ¿Por qué? Porque la ira divina es justa. La indignación de Dios, motivada por la bondad y por el amor perfecto, que siempre va a buscar el bienestar de todos nosotros como su creación. O sea, para resumir esto más compacto, la ira de Dios es simplemente la respuesta apropiada del amor al mal y a la injusticia. En consecuencia, el mal provoca a la pasión de Dios en favor de las víctimas del mal y en contra de sus victimarios. La ira divina es, pues, otra expresión del amor divino. Mire lo que dice el versículo para memorizar. Allí se va a encontrar en el Salmo 78, versículo 38. Pero Él
misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Vamos entonces a estudiar todos juntos día domingo, así que acompáñenme por favor, denle vuelta a su paginita y vamos a ver el tema del día domingo: afligido por el mal. El Dios de la Biblia ama la justicia y odia el mal. El pecado y el mal, por lo tanto, son los que despiertan su ira, una pasión expresada en favor de los oprimidos y los maltratados, incluso cuando la maldad de una persona la afecta a ella misma. Dios odia el mal porque el mal siempre hiere a sus criaturas y muchas veces el mal ha sido autoinfligido. En los relatos bíblicos, Dios es provocado repetidamente a la ira por algo que los estudiosos de la Biblia denominan como el ciclo de la rebelión. En este ciclo de la rebelión va de la siguiente manera, y aquí se utiliza el pueblo de Dios como un ejemplo. Mire, va así: el pueblo de Dios se rebela contra él y hace lo malo ante los ojos de Dios. Incluso llegan a hacer atrocidades horrendas, tales como los sacrificios de niños y, o sea, un sinfín de abominaciones que hacía el pueblo de Dios. Dios se retira en respuesta a las decisiones del pueblo. Ahora el pueblo es oprimido por naciones extranjeras. Cuando el pueblo se ve oprimido, el pueblo clama a Dios por su liberación. Dios, en respuesta al pueblo, va y lo libera. Pero vuelve el pueblo a rebelarse contra Dios, y a veces en una forma más atroz que antes. Sin embargo, aunque Dios se enfrenta una y otra vez a la infidelidad humana, ante este ciclo de maldad e infidelidad, Dios lo hace con una fidelidad interminable, una paciencia inteligente, una gracia asombrosa y una profunda compasión. Mire lo que va a enseñar el Salmo 78 acerca de la respuesta de Dios a las repetidas rebeliones de su pueblo. Posiblemente no lo vayamos a leer todo, pero el Salmo 78 comienza diciendo: escucha, oh pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en parábolas, evocaré las cosas escondidas del pasado, las cuales hemos oído y entendido, porque nos las contaron nuestros padres. No las encubriremos a sus hijos, a la generación venidera. Contaremos la alabanza de Jehová y de su poder y de las maravillas que él hizo. Él estableció su testimonio en Jacob y puso la ley en Israel. Mandó a nuestros padres que lo hicieran conocer a sus hijos, para que lo supiesen la generación venidera y sus hijos que nacieran, para que los que sugieren lo contaran también a sus hijos, para que pusiesen en Dios su confianza y no se olvidaran de las obras de Dios, a fin de que guardasen sus mandamientos, para que no fuesen como sus padres, una generación porfiada y rebelde, una generación que no dispuso su corazón ni su espíritu fue fiel para con Dios. Los hijos de Efraín, armados con excelentes arcos, volvieron a las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley. Más bien, se olvidaron de sus obras y de las maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres, Dios hizo maravillas en la tierra de Egipto, en los campos de Tanís. Dividió el mar y los hizo pasar por las aguas, que se detuvieron como un dique. De día los condujo con una nube, toda la noche con un resplandor de fuego. Partió las peñas en el desierto y les dio de beber del gran abismo. Sacó corrientes de la peña e hizo descender aguas como ríos. A pesar de esto, volvieron a pecar contra él. Se rebelaron contra el Altísimo en el desierto. Probaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su antojo. Y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá preparar una mesa en el desierto? Y aquí que golpeó la peña y fluyeron aguas y corrieron arroyos en torrentes. Pero, ¿podrá también dar pan? ¿Podrá proveer carne para su pueblo? Y Jehová los oyó y se indignó.
fuego se encendió contra Jacob y la ira se descendió contra Israel, porque no creyeron a Dios ni confiaron en su liberación. A pesar de esto, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, a pesar de que hizo llover sobre ellos maná para comer, y les dio trigo. Pan de fuertes comió el hombre, les envió comida hasta saciarse. Levantó en el cielo el viento del oriente y trajo el viento del sur como su poder, y así hizo llover sobre ellos carne como polvo, aves aladas como la arena del mar. Se hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron hasta hartarse. Les dio satisfacción a su apetito. Pero cuando no habían colmado su apetito, estando la comida aún en sus bocas, descendió sobre ellos la ira de Dios y mató a los más distinguidos de ellos, derribó a los escogidos de Israel. Con todo, siguieron pecando y no dieron crédito a las maravillas de Dios. Por eso los consumió en la vanidad y consumió sus años con pánico. Cuando los hacía morir, entonces buscaban a Dios y volvían a acercarse a Él. Se acordaron de que Dios es su roca, de que el Dios del Altísimo era su redentor, pero lo halagaban con la boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran firmes para con Él, ni eran fieles con su pacto. Con todo esto, Él perdonaba misericordioso la maldad y no los destruía. Muchas ocasiones apartó su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que ellos eran carne, un soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces lo amargaron en el desierto? Lo entristecieron en la sequedad. Volvían a probar a Dios e irritaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano en el día que lo redimió del adversario, cuando impuso en Egipto sus señales y hizo sus maravillas en los campos de Tanis. Convirtió en sangre sus canales y en sus corrientes para que no bebieran. Envió contra ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los infestaban. También entregó sus productos a la oruga y el fruto de sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higueras con aluvión. Entregó los animales al granizo y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el furor de su ira. Enojó, indignación y angustia como la delegación de mensajeros destructores. Dio vía libre a su furor, no eximió sus almas de la muerte, sus vidas entregó a la epidemia. Hirió a todos los primogénitos de Egipto, primicias del vigor de las tiendas de campo, pero hizo que su pueblo partiera cual manada y lo llevó por el desierto cual rebaño. Los guió con seguridad para que no tuvieran miedo, y el mar cubrió a sus enemigos. Después los trajo al territorio de su santuario, este monte que adquirió con su diestra. Arrojó a las naciones de delante de ellos, les repartió a cordel la heredad e hizo habitar en sus tiendas a las tribus de Israel. Pero pusieron a prueba al Dios Altísimo y lo amargaron y no guardaron sus testimonios. Más bien, se volvieron atrás y se rebelaron como sus padres, se desviaron como un arco engañoso, lo airaron con sus lugares altos y con sus imágenes le provocaron a hacer. Dios lo oyó y se encendió en ira. En gran manera rechazó a Israel. Abandonó el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Entregó su poderío a la cautividad y su gloria en manos del enemigo. También entregó a su pueblo a la espada. Se airó contra su posesión. El fuego devoró a sus jóvenes, sus vírgenes no fueron alabadas. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces se despertó el Señor a la manera que el que duerme, como un guerrero que grita excitado por el vino, e hirió a sus enemigos, haciéndolos retroceder y los puso como afrenta perpetua. Desechó la tienda de José, no escogió a la tribu de Efraín, más bien escogió a la tribu de Judá en el monte Sión, el cual amó. Allí edificó su santuario como las alturas, como la tierra, cual cimentó para siempre. Eligió a su siervo David, lo tomó de los rediles de las ovejas, lo trajo de atrás de las ovejas recién paridas para que apacentase a su pueblo Jacob y a Israel su heredad. Los apacentó con íntegro corazón, los pastoreó con la pericia
de sus manos. Según la Biblia, el amor y la justicia están indisolublemente ligados. La ira divina es la respuesta apropiada al amor contra el mal, porque el mal siempre hiere a alguien a quien Dios ama. No hay ningún caso en las Escrituras en que Dios actúe arbitrariamente. Y en que el pueblo de Dios lo abandonó y lo traicionó, y una y otra vez Él siguió a lo largo de los siglos concediéndole pacientemente una compasión que superaba todas las expectativas razonables, demostrando una insondable profundidad de su compasión y su amor misericordioso. Es por eso que en el Salmo 78:38 dice: el Dios misericordioso perdonaba la maldad y no lo destruía, apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Posiblemente nosotros nos hayamos irado alguna vez por el mal que nos han hecho o por el mal que miramos que le hacen a otros injustamente. Pero ¿cómo nos ayuda esta emoción comprender mejor la ira de Dios contra el mal? ¿Cómo nos abre una perspectiva mejor a nosotros? El Dios que tenemos, ese Dios es lento en airarse, como lo dice el día lunes. Dios se enoja ante el mal justamente porque Él es amor. Es tan compasivo y lleno de gracia que un profeta bíblico incluso llegó a reprocharle porque era demasiado misericordioso. Consideremos la historia de Jonás y vamos a reflexionar acerca de su reacción ante el perdón compasivo de Dios con los ninivitas. Jonás 4, 1 al 4. Pero esto desagradó grandemente a Jonás y lo enojó. Y oró al Señor diciendo: oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía yo estando aún en mi tierra? Porque eso me adelanté a huir de Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, y que desistes de ser el mal. Ahora, oh Señor, por favor, quítame la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor le respondió: ¿haces bien en enojarte tanto? Para que entendamos el contexto, Dios le dice a Jonás que fuera a Nínive y que advirtiera al pueblo que iba a ser destruido en 40 días. Y al principio Jonás toma una embarcación que va con rumbo opuesto hacia Tarsis, paga el boleto. Si leen toda la historia en Jonás, son 4 capítulos nada más, historia hermosa. Y podemos ver que Dios levanta una tormenta y entonces se dan cuenta de que la tormenta es a causa de que Jonás va en rebeldía. Miren, hermanos y amigos, el boleto más caro que nosotros podemos pagar es el que va en dirección contraria hacia Dios. El que va en dirección contraria hacia la voluntad de Dios. Es el boleto más caro. Y si Dios tiene un propósito, una misión, en su gran amor y misericordia, Dios nos va a guiar a que terminemos esa misión. Lo hizo con Jonás. Se vienen las tormentas, el capitán y los que están allí se dan cuenta que Jonás es el problema. Y él dice: mire, sí, yo soy el problema. Y entonces hay que tirar a alguien al mar y cae la suerte sobre Jonás. Jonás es lanzado al mar a una muerte segura y Dios dice que manda un pez y el pez se lo traga a Jonás. Y Jonás pasa en la barriga de ese pez, allí ora, allí se arrepiente, el pez por orden de Dios va a la playa y lo vomita. Y entonces una vez más Dios le dice: Jonás, ve a Nínive y adviérteles que en 40 días será destruida. Ahora, Jonás no quería ir justamente porque este pueblo le había hecho mucho daño a Israel. Y entonces Jonás tenía bastante rencor en su corazón. Pero antes de continuar, yo quiero que leamos la parte última de Mateo 18,
en donde Mateo 18 dice de la siguiente manera, mírelo como dice, de gracia han recibido, den de gracia. La reacción de Jonás ante la misericordia de Dios va a revelar dos aspectos principales. En primer lugar, como ya empezamos a explicar, la dureza del corazón de Jonás, el rencor, el odio que tenía a los asirios por lo que habían hecho a Israel y le molestaba que Dios le fuera a mostrar misericordia a este pueblo. Ahora, ¿qué lección podemos nosotros aprender? Nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón de no tener esa misma actitud de Jonás. Por mucho que nosotros pensemos que es comprensible y que es razonable, nosotros no tenemos que tener esa misma actitud. ¿Por qué? Bueno, justamente que como decía el libro de Mateo, de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. De gracia hemos recibido nosotros misericordia. Y por esa misma gracia nosotros tenemos que ofrecer lo mismo. Y es por eso que nosotros debemos reconocer que la gracia que hemos recibido es inmerecible. No hemos hecho nada para merecer eso. Y en respuesta, debemos de estar dispuestos a mostrar misericordia a los demás. En segundo lugar, la reacción de Jonás destaca cuán centrales son la compasión y la gracia de Dios en su carácter. Y Jonás conocía a Dios. Jonás sabía que la misericordia de Dios era tremenda. Y precisamente porque Jonás lo conocía, que Dios era clemente y era piadoso y que era tardo para enojarse y que de gran misericordia, Jonás sabía de que Dios iba a suspender su juicio contra Nínive. Dios trata con justicia y misericordia a todos, ya sea individualmente, todos en los pueblos y también incluso a todas las naciones y por ende a toda la tierra. Yo no sé en qué situación se encuentre usted, mi amigo y hermano. Tal vez tenga en su corazón lleno de rencor por alguna situación, pero Dios le está ofreciendo la gracia y el perdón y usted recibirlo, perdone a esa persona para que sea liberado usted primeramente. Dios lo va a tratar con justicia y con misericordia. Así nos trata a nosotros. Si venimos arrepentidos y nos humillamos ante Dios. De Crónicas 7:14, otra lectura bien conocida, si mi pueblo se humillara. O sea, ese es el principio, el arrepentimiento, venir a Dios arrepentidos de corazón, que nos duela el pecado, pero, y que no nos duela nada más el asunto bueno, nos atraparon haciendo algo y sentimos vergüenza, no, que nos duela el pecado y el dolor que le hemos causado a Dios. Y Dios nos va a tratar con justicia y misericordia. Por eso que allí donde estés no te dejes engañar por el enemigo. El enemigo te va a querer acusar y mantenerte allí tirado, devastándote en el polvo, devastándote en la vergüenza, devastándote en el dolor y llevarte incluso, que quiera arrastrar incluso llevarte hasta el suicidio. Sin embargo, Dios te dice, ven a mí, pongámoslos a cuenta. No importa que tus pecados sean rojos, rojos, rojos. Yo los voy a hacer blancos. Saben que la frase aquí traducida como tardo en enojarse o longánime se puede traducir literalmente como largo de nariz en el idioma hebreo en el que se escribe, ¿verdad? La ira estaba asociada metafóricamente con la nariz y la longitud de la nariz representaba metafóricamente el tiempo que tardaba uno en enojarse. O sea que si yo era narizón y yo eh, era tardo para enojarme, pero si era así medio chato, era más enojón, ¿verdad? Y por eso a veces muchas de las figuras o representaciones, pero se mira a una persona enojada, se mira como que frunce su cara y todo se encoge. Entonces, esta referencia a Dios como
de nariz largo, narigudo, pretende transmitir la idea en el lenguaje metafóricamente de que Dios es paciente, lento en airarse. Contraste con los seres humanos que a veces no tardamos nada en airarnos. Dios es sumamente paciente y concede a su pueblo gracia libre y abundantemente, pero sin justificar el pecado ni ser indiferente a la justicia. O sea, Dios, no nos equivoquemos. No pensemos que nosotros podemos practicar el pecado. Mire, todos somos pecadores, pero Dios no va a justificar al que practica el pecado, ni aquel que es indiferente a la injusticia. Sin embargo, es por eso que Dios mismo expía el pecado. Y el mal y el pecado fueron expiados en la cruz para que nosotros seamos justos y para que fuéramos justificados a todo aquel que abraza el sacrificio de Cristo como suyo. Romanos 3, 25, 26 lo aclara de una manera sorprendente. Dice, como demostración de su justicia, Dios lo ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados en la paciencia de Dios, con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente, para que él sea justo y a la vez justificador del que tiene fe en Jesús. Y debemos de preguntarnos, ¿alguna vez hemos dejado de mostrar misericordia a alguien que nos ofendió? ¿Cómo podemos recordar mejor lo que Dios ha hecho por nosotros para que así seamos más misericordiosos con los demás en respuesta a la abundante gracia que Dios nos ha mostrado a nosotros? Pero por otra parte, ¿cómo podemos mostrar misericordia y gracia, pero sin dar licencia al pecado o permitir el abuso? Indignación justa. Mire, hay muchas formas inapropiadas de la ira, pero la Biblia también enseña que existe la justa indignación. Imaginemos a una madre que observa que su hija de 3 años jugando en el parque y que es atacada de pronto por un mono. ¿Qué va a causar esto en esa madre? Bueno, para empezar se va a molestar, se va a airar. Y esa es una respuesta natural. ¿Por qué? Porque hay una injusticia, hay un abuso. Y es por eso que la ira es la respuesta apropiada del amor en este tipo de circunstancias. Y este ejemplo nos ayuda a entender la justa indignación de Dios. Pero ¿qué nos dice, amigos y hermanos, la reacción de Jesús ante la forma indebida en que era utilizado el templo acerca del enojo divino en respuesta al mal? Vamos a buscar todos ahí juntos, por favor, en Mateo 21, versículo 12 y 13. Miren lo que va a suceder aquí. Dice, entró Jesús en el templo y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, con las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho en cueva de ladrones. Y Juan, en el capítulo 2, versículo 14 y 15, lo explica de esta manera, halló en el templo a los que vendían vacunos, ovejas y palomas, y los cambistas sentados, y después de hacer un látigo de cuerdas, o sea, los echó a todos del templo junto con las ovejas y los vacunos, desparramó el dinero de los cambistas y los volcó las mesas. Y miramos la forma como lo pone Juan, el mismo relato. Aquí dice que Jesús hizo un látigo con unas cuerdas
y empezó a correr a todos los que estaban en el templo. ¿Pero qué estaba sucediendo? Que habían convertido el templo de adoración de Dios en una cueva de ladrones. Y es triste que hoy en día, en estos días modernos, para lo que menos se utiliza el templo es para la adoración a Dios. Esto es tremendo, amigos y hermanos. Y Dios les dice que su casa, ella será llamada casa de ¿qué? De oración. Y es lo menos que se hace. Perdemos mucho tiempo a veces en tantas cosas, en tantos ritos, y la oración no le damos importancia. Y hemos llegado al extremo, muchas veces, el mundo cristiano, donde han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones, manipulando a las personas para que entreguen lo poco que tienen, derrochando el dinero que es para la obra de Dios. Y es triste porque ahora en el mundo cristiano mucha gente no quiere creer, mirar cómo estos personajes, ¿verdad?, abusan del evangelio y lo utilizan como un negocio. Se ve en la Biblia como un manual de hacer dinero. En estas plataformas, amigos y hermanos, pastores, siervos, evangelistas, y muchas veces personas de renombre utilizan esta plataforma escondido detrás de esparcir un mensaje, monetizando estos canales, y dicen cualquier cosa que se les viene a la mente. Y como dice la palabra de Dios, empiezan a hacerle cosquilla a la gente en el oído. Y todo por obtener dinero a través de estas plataformas. Y como vimos en el relato de Jesús limpiando el templo, medite un momento, hermano y amigo, y piense, ¿qué vería Jesús si se presentara literalmente a cada una de nuestras casas de reunión, nuestras casas de oración donde nos reunimos? ¿Será que Jesús tendría que llegar con un látigo? Es para que nosotros despertemos y regresemos a lo que debe de ser la casa de Dios, casa de oración. En estos casos que leímos, Jesús muestra el celo piadoso de la justa indignación contra quienes trataban el templo de Dios como algo vulgar y lo habían convertido en una cueva de ladrones, y se aprovechaban de las viudas, y se aprovechaban de los huérfanos, y se aprovechaban de los pobres. ¿Será que se está repitiendo la historia? Donde muchas entidades se aprovechan. Saben que el Señor les dijo allí, justamente, ¿verdad?, en la Escritura, que su casa será llamada casa de oración. Pidámosle a Dios en oración que nosotros no seamos partícipes de convertir la casa de oración de Dios en una cueva de ladrones. En Juan 2:17 dice que a los que venían palomas les dijo: quiten de aquí estas cosas y no hagan más de la casa de mi padre casa de mercado. O sea, Jesús estaba indignado
porque el templo y los servicios religiosos celebrados en él, que se suponía deberían tipificar el perdón misericordioso de Dios y su obra para limpiar a los pecadores de sus pecados, estaban siendo utilizados para engañar y oprimir a algunos de los más vulnerables. Era lógico que Jesús se airara a causa de esa abominación. Otros ejemplos que vamos a ver en Marcos 10, 13, 14, Marcos 3, 4 y Marcos 3, 5. Vamos a ver ejemplos de justa indignación. Marcos 10, 13 y 14 dice: y le presentaban niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al verle esto, Jesús se indignó y les dijo: dejen a los niños venir a mí y no los impidan, porque de los tales es el reino de Dios. El contexto deja ver, ¿verdad?, entre líneas, tal vez la forma o la manera como los discípulos estaban reprendiendo a los niños. Muchos de los que tenemos el privilegio de ser dirigentes en una iglesia, creo que deberíamos de tener este versículo, el versículo de aquí de Marcos 10, 14, en nuestro corazón, que le indigna a Jesús mirar cuando nosotros nos interponemos entre los niños, entre aquellos más pequeños, para que se acerquen a Jesús. Marcos 3 y 4 dice: y a ellos les dijo: ¿es lícito el sábado hacer bien o hacer mal, salvar la vida o matar? Pero ellos callaban, y mirándolos en derredor con enojo, dolorido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: tiende tu mano. El hombre la extendió y su mano le fue restaurada. En estos dos relatos, el primero, cuando la gente traía niños pequeños a él y los discípulos reprendían a quienes los traían, y Jesús se enojó, literalmente se enojó. Y les dijo: dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan, déjenlos que vengan. En otra ocasión, cuando los fariseos, o sea, los dirigentes religiosos, esperaban que Jesús sanara a alguien para acusarlo de quebrantar el sábado, el Señor les preguntó: ¿es lícito en los sábados hacer bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y los miró con enojo y tristeza al ver la dureza de sus corazones, y procedió a curar al hombre. Este hombre había tenido una mano seca, la tenía sequita la mano. Y lo que Jesús estaba a punto de realizar, algo imposible, era un milagro. Pero aquellos hombres tenían dureza en su corazón. Ya habían propuesto en su corazón matar a Jesús. Y pidámosle a Dios no tener ese corazón nosotros, en donde todas las cosas que se hacen por el bien del evangelio parecen que son tan mal. Y para todas esas cosas siempre vamos a ir en contra. Y como dice, ¿verdad?, un refrán ahí conocido que la gente a veces no hacen ni dejan hacer. Y a Jesús le molesta esto. Le molesta esto. Por eso que la ira de Cristo se asocia aquí con el dolor, por la dureza de ellos. Y esto es la justa ira del amor. La misma ira atribuida a Dios en el Antiguo Testamento. Y la pregunta es: ¿cómo podría el amor no sentirse molesto por el mal? Especialmente cuando este mal hiere a quienes son objeto de ese amor. ¿Cómo nosotros podemos cuidarnos de justificar la ira egoísta como que si fuera justa indignación? Es tan fácil cometer ese error y cómo podemos protegernos de esa trampa sutil, pero una trampa real.
Miren, la única cura para todo esto es la comunión sincera, diaria con Dios. No hay otra manera, porque nuestro corazón es egoísta. Nuestro corazón está lleno de enojo, de rencor, está lleno de muchas cosas. Es nuestro corazón natural, sin Dios, es un basurero. Y tenemos que permitir que el Espíritu Santo limpie nuestro corazón. Y cuando estemos limpios y sensibles a la llamada del Espíritu, es cuando nosotros vamos a poder evitar caer tan fácil en este error. Y es lo que nos va a proteger de no caer en esa trampa, una trampa que es real. Dios no se complace en afligir. Y a lo largo de la Biblia, Dios muestra repetidamente su pasión en favor de las personas oprimidas y su correspondiente justa indignación contra los victimarios y opresores. O sea que si no existiera el mal, no hubiera manera de que Dios se enfadaría. Porque su ira se expresa solo y siempre contra lo que daña a su creación. Según el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 32 y 33, Dios no se complace en afligir. Literalmente, Dios no aflige de corazón, no quiere dañar a los malhechores, pero el amor aflige. Lamentaciones 3, 32 y 33 dice: antes bien, si aflige, también se compadece según su gran misericordia, pues no se complace en afligir o en entristecer a los hijos de los hombres. O sea, para Dios esto no es como una satisfacción. O sea, no actúa como nosotros. A veces nosotros, como seres humanos, cuando le damos a alguien el merecido, o sea, venganza lo hemos mirado en cortes a veces, cuando alguien ha cometido atrocidades con un familiar y los familiares están allí, y cuando le dan el veredicto, ¿verdad? A veces la familia se goza y siente un alivio. No es así con Dios. Dios no se complace en afligir y entristecer a los seres humanos. Esa es la diferencia. Y esta verdad es ejemplificada por el reiterado perdón que Dios le concedía al pueblo, por las repetidas oportunidades que le dio de arrepentirse y reconciliarse con Él. Y se ejemplifica hoy en mi presente, y Dios también hace eso con nosotros en repetidas oportunidades. Nos da la oportunidad de arrepentirnos, reconciliarnos con Él. Miren, en el pasado Dios, por medio de los profetas, llamó una y otra vez a su pueblo, pero este se negó a escuchar. Jeremías, por ejemplo, en el capítulo 35, versículo 14 al 17, dice: fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebieran vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. En cambio, yo os he hablado desde el principio y sin cesar, y no me han escuchado. Envía a vosotros a todos los siervos, los profetas, desde el principio y sin cesar, para decirnos: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses extraños para servirlos, y viviréis en la tierra que os di a vosotros y a vuestros padres, pero no inclinaste vuestro oído ni me escuchaste. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: yo traeré sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé, no escucharon, los llamé y no han respondido.
Dios da este ejemplo de este padre que les dice a los hijos, miren, ustedes no van a probar al vino. Y los hijos se someten al padre. Un padre terrenal. Y Dios dice, ustedes, mi pueblo, no se someten a mí, que yo desde el principio les estoy hablando y les estoy diciendo que se vuelvan, que dejen sus malos caminos, que me busquen, porque yo tengo algo preparado para ustedes. Y esas son las mismas palabras para cada uno de nosotros. Si vamos por un mal camino, regresemos. Vengamos. Es la manera como Dios nos está hablando. Hoy en este día, a través de este programa, me está hablando a mí, le está hablando a ustedes, mis hermanos. Si estamos en mal camino, volvámonos. Que Dios tiene algo preparado para nosotros y es grandioso. En el Salmo 81, versículo 11, el versículo 14 dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y habría vuelto mi mano contra sus adversarios. Dios dice, miren, si hubieran estado y escuchado conmigo, nada de lo que les ha sucedido les hubiera pasado. El pueblo de Dios fue llevado a cautiverio por la desobediencia de Dios, porque cada vez que Dios los llamaba y mandaba a los profetas, incluso golpeaban a los profetas y hasta los mataban. Por eso aquí claramente en este salmo dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Vamos a leer Esdras 5, versículo 12, y lo vamos a comparar con Jeremías 51, 24, 25 y 44. Y vamos a ver qué nos enseñan estos textos acerca del juicio divino que sobrevino a Jerusalén por medio de los babilonios. Acuérdense que, miren, es que esto es así, hermanos y amigos, y yo quisiera que nosotros, ¿verdad?, tuviéramos bien en claro esto. La desobediencia va a traer consecuencias. Esdras capítulo 5, versículo 12 dice, pero después que nuestros padres provocaron a ira a Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó en cautivo al pueblo babilonio. Vamos a leer también 2 de Crónicas 36, 16. Dice, pero ellos se mofaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Se acabó. O sea, ¿qué está sucediendo aquí? Según Esdras 5, después de que el pueblo provocara persistentemente, impenitentemente la ira de Dios, el Señor acabó por retirarse y los entregó. Entregó al pueblo de Israel en las manos de Nabucodonosor. ¿Recuerdan? Ahí iba Daniel y toda esa época, sus contemporáneos, Daniel, Jeremías, Isaías. Incluso la reina Esther fue de esa época. Cayeron en cautiverio. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios y entonces ya Dios se molestó y se retiró, y Dios los entrega en las manos de Nabucodonosor. Y como leímos anteriormente, si Israel hubiera estado aliado con Dios, obedeciendo a Dios, Dios hubiera destruido a esos pueblos en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, Dios actuó de esta manera únicamente después de que ya no hubo remedio. Como dice 2 de Crónicas 36, 16. Ya no hubo remedio. Y pidámosle a Dios, amigos y hermanos, que no lleguemos a ese punto nosotros, en donde ya no haya remedio. Todavía estamos a tiempo. Si estamos escuchando esto, si estamos estudiando esto, todavía estamos a tiempo, y Dios nos está haciendo ese llamado a través de este estudio en nuestros corazones, apelando, no lleguemos hasta ese lugar donde ya no haya remedio. Ahora, más tarde,
también Dios juzgó a Babilonia. Babilonia se aprovechó y usó una devastación excesiva, o sea, destruyó completamente y afligió a todo Judá y a todo Israel. Por eso que escribió Jeremías en el capítulo 51, versículo 24, 25 y 44, dice: yo pagaré a Babilonia y a todos los moradores del Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. Ciertamente yo, dice Jehová, estoy contra ti, monte destructor, que destruiste toda la tierra. Extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas y te reduciré a un monte quemado. Versículo 44 dice: juzgaré a Bel en Babilonia y sacaré de su boca lo que se ha tragado. Nunca más vendrán naciones a él y el muro de Babilonia caerá. Dios juzgó también a Babilonia porque fueron injustos, fueron abusivos, fueron más allá. Y Dios dijo: ¿saben qué? Tampoco es así, de esa manera. Y Dios juzgó a Babilonia. En Zacarías 1:15 dice: pero siento gran ira contra las naciones despreocupadas, pues cuando yo estaba un poco enojado, ellas se aprovecharon para agravar el mal. O sea, utilizando, ¿verdad? E incluso a Dios como un instrumento, se aprovecharon y hicieron un gran mal. Y a través de la historia, nosotros, en la época moderna, la persecución, esos años desde el año de 1538 en adelante, cuando hubo esa persecución y se aprovecharon utilizando la palabra de Dios según para hacer la Santa Inquisición. Y Dios dice que va a hacer una gran ira contra esas naciones cuando se aprovecharon de que Dios estaba molesto y se aprovecharon para agravar el mal. O sea, hicieron el mal en el nombre de Dios. Muchos otros juicios que la Escritura describe como desencadenados por Dios se explican como casos en los que Dios entrega al pueblo a sus enemigos. Pero Dios lo hace en respuesta a la decisión del pueblo de abandonar al Señor y servir a los dioses de las naciones, por irse tras otros dioses. La ira de Dios contra el mal, que finalmente culminará en su erradicación del mal, porque Dios va a venir y va a erradicar el mal completamente, procede únicamente de su amor por todos y por el deseo del bien final de todo el universo, que a su vez está en juego en toda la cuestión del pecado, la rebelión y el mal. Nosotros lo hemos estudiado. La pregunta es: ¿cómo influye en nuestra comprensión de la ira divina el hecho de que Dios no desee condenar a nadie? Si Dios es lento en airarse, ¿no deberíamos ser más pacientes, magnánimos con los que nos rodean? ¿Cómo podemos hacerlo sin dejar de proteger a las víctimas de las malas acciones? Porque eso es mostrar compasión, como lo dice el día jueves. Aunque la ira divina es algo terrible, de ningún modo es inmoral o contraria al amor de Dios. Al contrario, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Dios expresa su ira contra el mal a causa de su amor. La ira divina es terrible debido a la naturaleza insidiosa del mal, en contraste con la pura bondad y el esplendor de Dios. En este sentido, el amor, no la ira, es esencial para Dios. Donde no hay maldad ni justicia, no hay ira. En última instancia, la acción más amorosa de Dios consiste en erradicar el mal del universo. También hará desaparecer la ira y el enojo, pues la injusticia y la maldad dejarán de existir para siempre. Solo la dicha y la justicia existirán por la eternidad como resultado de una relación de amor perfecto. Nunca más habrá ira divina porque nunca más habrá necesidad de ella.
A algunos les preocupa que la ira divina puede interpretarse involuntariamente como una licencia para la venganza. ¿Cómo nos protegen los siguientes textos contra la tentación de la venganza humana? Deuteronomio 32:35 dice: mía es la venganza y la retribución a su tiempo su pie resbalará. El día de su aflicción está cercano y los que le está preparado se apresuran. Proverbios 20:22. No digas, yo me vengaré. Espera en Jehová y él te salvará. Proverbios 24:29. No digas, haré con él como él hizo conmigo. Pagaré a ese hombre según merece su obra. Y también el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 17 al 21, dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino de dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y Hebreos 10:30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a tu pueblo. Según las Escrituras, Dios tiene derecho a dictar sentencia y siempre lo hace con justicia. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, reservan explícitamente la venganza únicamente Dios. Como escribe Pablo en Romanos 12:19, citando Deuteronomio 32:35: no busquemos vengarnos, amados míos, mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si bien Dios es quien termina juzgando la injusticia y el mal, Cristo ha abierto un camino para todos los que creen en Él. De hecho, Jesús es quien nos libra a nosotros de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10 dice: y esperaron de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a quien Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y Romanos 5, 8 y 9 dice: pero Dios muestra su amor con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esto está de acuerdo con el plan de Dios. Dios no nos ha puesto para ira, sino nos ha puesto para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Cristo Jesús. La ira divina no queda anulada, pero quienes tienen fe en Jesús serán liberados de ella gracias a Cristo. ¿De qué manera la expiación de Cristo ha preservado la justicia a la vez que nos ha librado de la ira? Puesto que se ha hecho esa provisión para cada uno de nosotros a pesar de todos nuestros defectos. ¿Cuánto más misericordiosos deberíamos de ser conociendo esto con los demás? Muchísimas gracias, mis amigos, mis hermanos, por haber llegado hasta el final. Recuérdense que estaremos aquí la próxima semana para seguir estudiando. Si Cristo no ha regresado, si Él lo permite, recuérdense, hay que seguir orando, hay que seguir estudiando y sobre todo tenemos que seguir confiando en que Dios está en control de todas las cosas. Mientras esperamos que el Señor regrese y decimos que amamos a Dios, amemos a nuestro prójimo. Hasta la próxima.